Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre Ustedes están allí aquí observando mis pies, en la proyección el título de la enseñanza del día de hoy. Es una pregunta y nos vamos a contestar esa pregunta. ¿Se puede ser salvo por guardar la ley de Moisés o por ser bueno y hacer buenas obras? Miren, en esta imagen que ustedes están observando allí, tenemos a dos hombres religiosos. Por un lado, un obispo católico y por el otro lado, un judío ortodoxo. El católico es Robert Barren. El judío es Ben Shapiro. Ben está entrevistando a Robert y hablan de religión en esa ocasión. Fíjense, en un punto de la conversación entre ellos, el judío ortodoxo Ben Shapiro le pregunta a Barren si él, Ben, como judío ortodoxo, será salvo. Si él llegará a ser salvo por considerarse a sí mismo bueno, por guardar la ley de Moisés, la Torá, según los judíos, y por promover la buena moralidad. El obispo católico, Barren, le contesta que sí será salvo. Que en el caso de él, de Ben Shapiro, él puede ser salvo si es bueno y guarda la ley de Moisés. Robert Barren responde esto, y ahí lo dice en esa entrevista, basándose en un dictamen del Segundo Concilio Vaticano, el concilio de obispos que forma parte del magisterio de la Iglesia Católica. Es decir, Barren le responde a Ben basándose en la autoridad oficial de este concilio para enseñar en materia de fe y moral. De hecho, en sus palabras, en la explicación que da Barren para fundamentar su respuesta de que Ben puede ser salvo por ser bueno, por guardar la ley y promover la buena moralidad, Barren da a entender que Cristo, fíjense, no es la única vía para ser salvo, es la principal vía, pero no la única vía. Y supongo que estarán pensando en aquel pasaje donde el mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Claro, al oír esto, pues no, digamos, es natural, ¿sí?, que se nos vengan esos pasajes al respecto. Barren le dice a Ben que la gracia de Cristo se extiende, alcanza y se aplica incondicionalmente para salvar a los que no toman esa vía, es decir, para los que no creen ni obedecen a Cristo. De hecho, dice Barren, y esto les va a sorprender aún más, así como quedé yo estupefacto con esta respuesta basada en la sabiduría, en la
humana, en la justificación humana para explicar una supuesta salvación, supuesta porque no es la revelada en las Escrituras. Barren, fíjense hermanas y hermanos, Barren le dice a Ben que un ateo con buena voluntad y por ende haciendo buenas obras, también puede ser salvo. De hecho, el video es público. Ahí está en la página web de ambos, porque Ben es un youtuber, hace podcast, y este hombre también. Bueno, Barren da a entender que Dios va a tomar en cuenta para salvar a este ateo, lo va a hacer por la bondad de él, porque este ateo es bueno, y por las buenas obras de él, aun cuando niegue a Dios mismo. Miren, en otras palabras, Barren y Shapiro creen que hay salvación sin Cristo y con tan solo guardar la ley de Moisés, ser bueno y hacer buenas obras. Sin embargo, como en una ocasión declaró el apóstol Pablo en su carta a los romanos, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver este primer punto en contestación precisamente a estas afirmaciones de estos dos hombres, en particular la de este obispo católico, Robert Barren. Esto es lo primero que vamos a ver. Nadie puede ser salvo por guardar la ley de Moisés. Miren, durante el primer siglo, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de contradecir a aquellos judíos que no aceptaban el evangelio para alcanzar la redención, sino que buscaban la justificación por medio de la ley de Moisés. Inclusive hubo controversias contra aquellos judíos convertidos a Cristo que negaban la suficiencia del evangelio para ser salvo, exigiendo que los gentiles guardaran la ley de Moisés para salvación. Sin embargo, y tocante a la ley de Moisés, Pablo declaró lo siguiente. Y lo que él enseña, lo que él doctrinalmente comunica en sus cartas, según la sabiduría del Espíritu del Señor, de la tercera persona de la Trinidad, quien inspiró al apóstol, lo que Pablo declara tiene vigencia para estos tiempos. Pues hoy existen personas religiosas que buscan el favor de Dios y la salvación por medio de las obras de la ley. Y Ben Shapiro es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de este tipo de persona que busca la justificación, el perdón divino, el favor, la redención por medio de las obras de la ley. Así que fíjense en el siguiente enunciado. Atentos, hijo, ahí apunta, porque esto es doctrinal y es necesario tener un entendimiento correcto y exacto para nosotros y para explicar a otros. La ley no tenía el propósito de salvar al hombre. Abran sus Biblias en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 19. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice el apóstol, precisamente él
en sus días donde él tuvo que contradecir, debatir, refutar y obviamente, además de eso, enseñar la verdad, confirmar la verdad del Evangelio y de la suficiencia del Evangelio. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:19, ya que por las obras de la ley, subrayen, ningún ser humano, ¿qué cosa? Ningún ser humano será justificado delante de él. Observen que Pablo dice ningún ser humano. Ahí están incluidos gentiles y judíos. Ningún ser humano que pretenda o busque ser justificado, perdonado o salvado por las obras de la ley no podrá, ¿no? ¿No? Así comienza Pablo. Bueno, con este pasaje comenzamos, mejor dicho, en esta lección, a responderle a Ben Shapiro y a Robert Barron. El siguiente pasaje está en Romanos capítulo 3, versículo 28. Fíjense qué interesante, dice Pablo, concluimos, ¿qué cosa? Bueno, que el hombre es tiempo presente, noten el tiempo presente y continuo, sigue en vigencia, es justificado por fe. Ahí la fe se refiere al Evangelio. Porque en el Nuevo Testamento, dependiendo del contexto del asunto, del tema, de la cuestión, la expresión fe o la fe puede significar la revelación del Evangelio, la verdad del Evangelio, el Evangelio mismo, el Nuevo Testamento, como dice Judas. Por ejemplo, la fe una vez dada. ¿Se dan cuenta que la fe es algo que se da a los santos y no que brota de un santo o de los santos? Como dice Romanos 10:17, por ejemplo, que la fe viene por el oír, viene del corazón, de la mente del hombre, por oír la palabra, por oír la fe, el Evangelio, por ejemplo. Pablo dice aquí, concluimos pues, ¿qué cosa? Que el hombre es justificado por fe, es decir, por el Evangelio, sin, noten, sin las obras de la ley. Todos debemos tener esta conclusión apostólica, que el hombre es justificado, perdonado, salvado por el Evangelio, sin, es sumamente claro, sin las obras de la ley o de la ley de Moisés. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, el apóstol afirma lo siguiente. Sabiendo que el hombre no es ¿qué cosa? Miren la partícula negativa allí. No es justificado por ¿qué cosa? Las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, otra vez por el Evangelio. ¿Se dan cuenta que es la fe de Jesús? Es la fe de Él. Él es la fuente de esa fe. Pertenece a Él, se refiere al Evangelio. Es el contraste entre el Evangelio y la ley, las obras de la ley. Nosotros judíos, ahí se incluye el apóstol, nosotros los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, por el Evangelio, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, allí subrayen eso. Nadie, absolutamente nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. Pablo dice explícitamente, claramente, de manera diáfana allí, sin lugar a dudas, como decimos en mi país, clarito como el agua limpia, como el agua de manantial.
nadie será justificado por las obras de la ley. En la gramática usa el presente y el futuro también. Pablo está diciendo, nadie es justificado, ni nadie será justificado. ¿Vieron? Ni lo es ahora, ni lo será después. De principio a fin, cuando se empezó a predicar el Evangelio, la justificación es por el Evangelio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. En la misma carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo postula lo siguiente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Otra vez el tiempo presente, se justifica para con Dios. Porque la justificación es para con Él. Para con Él. La justificación, la salvación, la redención. O alcanzar, ¿no? Alcanzar el favor, la aprobación de Dios como alguien justo, sin culpa. Sea judío o gentil, ninguno es justificado por la ley de Moisés. Ninguno es perdonado por guardar la ley de Moisés. En el mismo capítulo Gálatas 3:21, el apóstol Pablo postula lo siguiente, Gálatas 3:21, si la ley pudiera vivificar, fíjense cómo se expresa Pablo, si fuese así, cosa que no lo es, ya lo ha aclarado, pero si fuese así, si pudiera, si la ley tuviese esa eficacia, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ser justificado equivale a ser vivificado espiritualmente, pero la ley no puede vivificar o justificar a nadie. El texto claramente dice, si la ley dada, la ley de Moisés, pudiera hacer esto, o sea, vivificar espiritualmente, pero no puede. Entonces allí, por la ley tuviésemos la justificación. Sigamos otros pasajes de Pablo. Allí en Gálatas capítulo 2, vayamos a Gálatas capítulo 2, verso 21, para que vean lo que dice el apóstol. Y permítanme decirles esto. Por tanto, si por la ley fuese la justicia, y dejé este pasaje precisamente de último, en cuanto al contenido de este primer punto, y les decía que si por la ley fuese la justicia, es decir, el que Dios nos declare justos o sin culpa, si fuese así, Pablo está aclarando, está adoctrinando, está enseñando, pues que no lo es, pero si fuese así, la muerte de Cristo que da lugar a la eficaz justicia de Dios es, no dice será, sino que es vana. El santo apóstol del Señor dice en Gálatas 2:21, no desecho qué cosa, la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué sentido? Es cierto, o sea, ¿qué sentido tendría que el Señor hubiese descendido del cielo, se hubiese encarnado a morir como el sacrificio, como el Cordero de Dios? Sí, ya la ley estaba ahí dada. Y en ella se podía encontrar la verdadera y perfecta justicia ante Dios, salvación, perdón de pecados, verdadero y perfecto. Pues no. ¿Qué sentido tendría? ¿Para qué viene el Señor?
¿Para qué se encarna? ¿Para qué muere? Si aquí está el medio de justificación, la ley. Entonces es interesante cómo Pablo dice aquí, no desechó la gracia, porque fue por la gracia de Dios. Aquí la gracia también, el evangelio de la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, por la bondad de Dios, por la generosidad de Dios, por su omnibenevolencia. ¿Escucharon? Su omnibenevolencia. Él ha hecho posible que podamos ser justificados, perdonados, rescatados, redimidos, salvados por Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo no es vana. Era lo que necesitábamos. Los hombres necesitábamos a este perfecto, divino Salvador, Redentor. En la versión PDT, Gálatas 2:21 se vierte de la siguiente manera. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios. Pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Ahora tenemos un ejemplo, o para ser más exacto, tenemos un caso que se convierte en un ejemplo. Tenemos un caso en que se convierte en un modelo. Es el caso del africano de Etiopía. Este hombre castrado o eunuco. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Y obviamente, él hizo esto guardando la ley de Moisés. Guardando la ley de Moisés. Sin embargo, él no pudo llegar a ser salvo por guardar la ley de Moisés. Y en particular cuando ya el Señor había venido a este mundo, encarnado, el infinito Dios, se había hecho finito, el Dios inmaterial, se hizo materia humana. Y en su cuerpo murió, derramó su sangre. Ya había sido sepultado y resucitado al tercer día, había ascendido y antes de eso había ordenado, vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación en Él, en Cristo. Así que el Evangelio ya estaba en vigencia y los términos o las condiciones del Evangelio, los mandamientos del Evangelio para ser salvo, para la verdadera y perfecta, completa justificación o el que Dios imparta su indulgencia, quitando la culpa, la deuda, la justificación en Cristo, el perdón de nuestros pecados, pues ya estaba vigente en Él, en Cristo. Sin embargo, este hombre, pues, seguía guardando la ley de Moisés, pero él no pudo llegar a ser salvo por ella. Él debía obedecer el Evangelio. Así que por la providencia divina y por la gracia de Dios y por su generosa bondad, le permite a este hombre conocer el santísimo Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la verdadera, perfecta, suficiente y plena justicia divina. Es decir, el que Dios puede hacer que los hombres ya no sean culpables delante de Él y tengan su favor. Este hombre tuvo que obedecer. Le era necesario obedecer el Evangelio y lo hizo. Obedeció el Evangelio de Cristo en el bautismo. Dice Hechos capítulo 8. Fíjate, hijo Saulo, en este caso
en este caso en particular, de un hombre que estaba guardando la ley, dice Hechos capítulo 8, versículo 38, y el eunuco, ahí estaba Felipe también, el evangelista, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿A quién bautizó? A un hombre que estaba guardando la ley, pero por la ley, como ya explicó Pablo, nadie, ningún ser humano, ninguna persona puede alcanzar la justicia de Dios. Y sobre todo porque ya el evangelio estaba ya en vigencia y siendo predicado. Lo segundo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Nadie puede ser salvo por hacer buenas obras. Nadie en absoluto. Miren, si un pecador hace buenas obras, es decir, lo que comúnmente se hace y afecta positivamente a las demás personas, bueno, tales acciones no son malas en sí mismas. De hecho, se pueden calificar como buenas desde el punto de vista moral. Sin embargo, espiritualmente hablando, tales obras no hacen posible, fíjense, no hacen posible que la persona llegue a recibir el perdón de pecados y la vida eterna, aun cuando haga esas buenas obras. De hecho, las puede hacer con toda sinceridad, ¿sí? Sincero y de buena voluntad, con buena intención, pero no. Tales buenas obras no hacen que ella reciba la justificación, el perdón, la salvación y la vida eterna de parte de Dios. Miren, se puede decir que es una persona con una buena moral, pero no una persona perdonada y con la vida eterna. Miren, permítame decirles este enunciado. Y es importante que esto nos quede bien presente a nosotros. Para cuando comuniquemos el evangelio a personas que, bueno, yo quiero pensar que a lo mejor ustedes se han encontrado personas como me he encontrado yo, donde recuerdo a una señora, madre de una hermana, allá en Colombia, en Manizales, que ella, en sus palabras, me dio a entender que ella sería salva. Es más, que ella recibía el perdón de Dios cada vez que oraba a Dios. Ella sabía que pecaba, pero se acercaba y oraba y pedía perdón a Dios. Y que ella iría al reino celestial. Yo sabía que ella no había obedecido el evangelio como el de Etiopía, el eunuco. Y le pregunté, ¿y usted en qué se basa para tener esa convicción, ¿no? De que usted recibió ya el perdón y luego si peca ahora y recibe el perdón de Dios, usted es una persona sin culpa de sus pecados pasados. Hubo un momento en que su condición espiritual, su estatus cambió y que vive bajo la convicción de que irá al reino de los cielos. Y ella me dijo, Luis, porque yo hago buenas obras y las hago con toda sinceridad. Y ahí me explicó todas las cosas que ella hacía. Era benevolencia, era ayuda a los más necesitados. Aparte de algunas cosas que ella dijo de sí misma, ella se consideraba una buena persona porque
pues nunca le fue, por ejemplo, infiel a su esposo. Y así me he encontrado con personas. Así piensan ellos. Sobre la base de tales cuestiones, de una buena moral, de buenas obras, ellos dice Pablo, se justifican a sí mismos. El enunciado es el siguiente. Cristo no vino al mundo para premiar, ¿vieron? Fíjense, para premiar a los que han hecho algo bueno, sino para hacer posible lo que le era imposible al hombre hacer por y para sí mismo, el perdón de sus pecados y la redención de su alma. Ese es el enunciado que quería compartirles en este punto, cuando algunos apelan a las buenas obras. Fíjense, en la carta a los Efesios, ahora vamos a, vamos a considerar lo que el apóstol dice en respuesta a lo que Ben Shapiro y este judío ortodoxo dijo, y también Robert Barron, ¿verdad? En respuesta a hombres religiosos que conocen las escrituras en su contexto religioso, en su ámbito, pero no ignoran, no son ateos, ni agnósticos tampoco, perdón. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué le podemos decir a una persona, aparte de responderle a estos dos caballeros? ¿Qué le podemos decir a una persona, como en el caso que les platiqué de esta amiguita de allá de Colombia, madre de una hermana en Cristo, y ella casada con un hermano también? Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Fíjense. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois, ¿qué cosa? ¿Se recuerdan el pasaje que dijo Pablo en la carta a los Gálatas? No desecho la gracia de Dios. Porque ahí está Dianita, Cecilia, Saulo, hermanos, ahí está la fuente de la salvación con respecto al interés de Dios de salvarnos. Por su gracia, por su generosa bondad, por su gran paciencia para con los pecadores, para con este mundo. Ahí está lo que motivó, impulsó. ¿Qué impulsó a Dios? No fue porque Él miró del cielo abajo a los hombres y los vio tan buenos y tan justos, que dijo, ahora estoy en deuda con ellos y merecen ser salvos. De hecho, Pablo aclara eso en su carta a los Romanos, cuando dice que la salvación no es así. Si fuese así, no sería por gracia, sería por deuda. Pero la salvación no fue una deuda de Dios para con nosotros, sino un acto de su gracia para con nosotros. Pablo en Gálatas dice, no desecho la gracia de Dios expresada en Jesús, el Maestro, el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para hacer posible lo que era imposible para ti, hijo, y para mí. Yo, que fui un vil, miserable, perverso, contumaz, rebelde, pecador. No podía hacer nada. Y hacía buenas cosas, pero no, eso no me concedía, no permitía que Dios me otorgase la redención de mi alma. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe ahí sí, la fe es del hombre, es condicional, noten.
Sí, la parte de Dios, lo que hizo Dios, su gracia, la parte del hombre, él debe fe obediente. Y esto no de vosotros, ¿qué es esto? El ser salvos. Y esto, el ser salvos, ojo con eso, no se refiere a la fe. El don de Dios allí no es la fe, no es lo que surge de nosotros por oír el evangelio. No dice y esta, no dice y esta, no, dice esto. ¿Qué es ese esto? ¿Qué es ese esto? Que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, el ser salvos. Y no por obras para que nadie se gloríe. Miren, en este pasaje, y según el contexto de Efesios capítulo 2, si leemos el verso 1 y el 12, según el contexto, Pablo está recordándole a los efesios que ellos llegaron a ser salvos no porque habían hecho alguna obra que hiciera a Dios deudor y ellos dignos o merecedores de la salvación, sino que llegaron a ser salvos por la intención benévola y generosa de Dios de querer salvarles por medio de Jesucristo, es decir, por su inconmensurable, grandísima gracia. ¿Somos salvos? Sí. ¿Por Cristo? Sí. Pero ¿qué provocó? ¿Qué originó todo? Su gracia. Él tenía ese interés, hijo. El Señor como creador nos hizo y nos hizo con las facultades, o más bien, para ser más exacto, con la facultad para decidir entre el bien y el mal. Y como enseña la Escritura, elegimos el mal, pecar. Y Dios no dejó eso allí. Él siempre supo que su creación humana iba a escoger este camino. Pero al mismo tiempo, Él tuvo la motivación, el interés, el deseo y el querer. Él quiere, dice Jeremías, quiero yo la muerte del que peca. No, dice Jehová, no, yo no quiero eso. Él no quiere eso. Qué maravilloso que Él no quiera eso. No es su deseo. No es su interés, es otro. El apóstol Pedro, conociendo al Señor verdaderamente, dice que Él no quiere que ninguno perezca. No quiere. Vean la consistencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el profeta y lo que dijo el Señor allí. Y lo que dice el apóstol Saulo, fíjate. La salvación, Juani, Sofi, la salvación que tú has recibido, hija, es un regalo de Dios. Apunta ahí, Dianita, no una deuda de Dios a los hombres. Eso es clave para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de creer, ¿qué cosa? Que merecía ser salvo. Merecía ser salvo. Yo era digno de que Dios hiciese eso por mí, entregar a su Hijo por mí. No perdamos el piso, ¿verdad? Es una forma. No perdamos el piso nunca. Cecilia, siempre tener presente que la salvación es un acto de la gracia divina. Ahora bien, ¿y de qué clase de obras está hablando Pablo aquí en Efesios, en este pasaje, las cuales no le otorgan al hombre la salvación, aun cuando las haga con toda sinceridad y buena voluntad? Hay que respondernos esa pregunta. Bueno, lo primero que observamos aquí
es que Pablo no usa la expresión las obras de la ley. Vean Efesios capítulo 2, versículo 9, no dice obras de la ley de Moisés. Eso es lo primero que hay que observar allí. Las obras que menciona Pablo allí, que no otorgan, no conceden, no adjudican la salvación desde el principio, en el corazón y en la mente de Dios, son de otra clase. No se refiere a las obras de la ley de Moisés. La respuesta la encontramos en dos pasajes, como lo expresa el apóstol en su carta a Tito. Pablo se refiere, capítulo 3 de Tito, Pablo se refiere a las obras de justicia o buenas obras. En particular, y así lo entiendo, fíjense, allí la expresión obras de justicia de Tito, capítulo 3, verso 5, y así lo entiendo, estas obras de justicia o buenas obras, en particular, tienen que ver con hacer el bien al prójimo o hacer o practicar la justicia. Por tanto, el hombre no podía llegar a ser salvo por ninguna obra que él hiciese, aun cuando éstas fuesen excelentes y le diesen méritos. Ni siquiera si las hiciese con toda sinceridad y buena voluntad, o nacidas de corazón y buena conciencia. No. Sobre la base de esto no hay salvación. Ahora, yo quiero traer a colación un caso de donde deriva un ejemplo, un modelo de cómo la gente pues puede ser salva. Es el caso de Cornelio, un hombre que hacía obras de justicia u obras benevolentes, pero no era salvo por ellas, sino que para llegar a ser legítimamente salvo, debió obedecer el evangelio de Cristo siendo bautizado. Si ustedes leen las cualidades de Cornelio, él era un hombre bueno, que hacía buenas obras. Pero que dice Hechos capítulo 10, versículo 48, llegó el evangelio, Dios dio a conocer que los gentiles serían aprobados delante de él si obedecían el evangelio. Y noten, dice el verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que también así, el africano que guardaba la ley tuvo que obedecer el evangelio, se bautizó. Cornelio, que era un buen hombre y hacía buenas obras, tuvo que obedecer el evangelio, fue bautizado. Lo tercero y último que vamos a considerar, el tercer enunciado, es el siguiente. Solo se puede ser salvo por obedecer a Jesucristo. No hay otra manera. No hay otro quién
otra forma, otro ser, otra persona. No hay otro modo. No es por la ley, no es por ser bueno y hacer buenas obras. El apóstol Pedro, predicándole a judíos, dijo esto en Hechos 4:12. Y a la gente que estaba ahí, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la Sagrada Escritura, y en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En qué cosa? En que podamos ser salvos. Observen que el apóstol Pedro, siendo judío, declara enfática y específicamente que en ningún otro hay que salvación. No hay nadie más. ¿Dónde hay salvación? ¿En quién hay salvación? Solo en Jesús. Según el contexto, Pedro está hablando de Jesús, versículo 11, la piedra que desecharon los judíos. Él está hablando, judíos, olvídense de la ley. Y Cornelio, pues qué bueno que seas buen hombre y buenas obras. Y Dios vio eso, sí. Porque qué interesante cómo Lucas nos dice que Dios tomó en cuenta las cosas buenas que hacía Cornelio, pero nunca las tomó en cuenta para perdonarlo, redimirlo, justificarlo y salvarlo, dándole vida eterna. Nunca. Él tomó en cuenta eso, pero no para su salvación. Entonces Pedro les dice a los judíos, olvídense, solo hay una persona en el cual hay, me gusta esa expresión, hay. ¿Dónde hay? Él, en Él. ¿Dónde hay salvación? En Él. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde es la fuente? En Él. Ese es el punto. Ahora bien, y habiendo entendido que solo hay salvación en la persona de Jesús, fíjense esta pregunta. ¿Dicha salvación es condicional? Sí. Es necesario obedecer a Cristo para llegar a ser salvo. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Porque no se trata solo de identificar la fuente de la salvación, o sea, Cristo, el Evangelio. No se trata solo de decirle a la persona que en Jesucristo hay plena, total, eficaz, verdadera, suficiente salvación. ¿Dónde hay salvación? En Él. No se trata solo y únicamente de decir Cristo, en Él hay salvación. Se trata también de enseñar que hay que obedecer a Cristo para recibir para que se imparta, se otorgue esa salvación eterna. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado Cristo, vino a ser, subrayen, autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué cosa? Le obedecen. Ahí está. Entonces la salvación de Anita, Pati, Ana Patricia, Sofía, Saulo, hermanos, hermanas, es condicional. No es incondicional como pretende o pretendió Robert Barren, este obispo, comunicarle a Ben en base a lo que un concilio, una junta, un sínodo de hombres religiosos determinaron el Segundo Concilio Vaticano. No, ellos determinaron que un ateo que sea bueno y haga buenas obras, también él será salvo. Dios va a tomar en cuenta eso. Es salvación incondicional. La postura de Ben Shapiro, no, yo guardo la ley. Él practica, él guarda la ley, pero no obedece a Cristo. Es desobediente a ambos. En particular, bueno, hablando aquí del judío ortodoxo. Y este escritor, un escritor a judíos, está diciendo, hay que obedecer a Cristo para que se imparta, ¿qué cosa? La eterna salvación. ¿A quién? A cualquiera que obedezca al Señor Jesús. Cualquiera. Si alguno oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
etc. Y al que oye mis palabras y no las guarda, no obedece, lo compararé a un hombre tonto, dicen algunas versiones, insensato, que edificó su casa sobre la arena, etcétera, etcétera. Reflexiones finales. Fíjense. Número 1, ningún ser humano puede alcanzar la salvación por guardar la ley de Moisés. Número 2, Saulo, ningún ser humano puede alcanzar la salvación por hacer buenas obras. Y número 3, cualquier ser humano puede ser salvo si obedece el Evangelio de Cristo creyendo, arrepintiéndose, confesando su fe en Él y bautizándose para el perdón de sus pecados. Porque esa es la forma de cuando un pecador oye el Evangelio, si verdaderamente, honesta, sinceramente lo cree, se arrepiente de sus pecados, confiesa que cree que Jesús es Dios encarnado y murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió, y luego pide el bautismo ¿para qué cosa? Para recibir el perdón de sus culpas, la indulgencia divina. Esa es la forma de obedecer a Cristo. Desde el cielo, Dios ve cuando un pecador como el eunuco, el de Etiopía, y Cornelio ponen en práctica los mandamientos del Evangelio. Dios desde el cielo ve la obediencia de ese pecador y le otorga eficazmente la salvación. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre